Hola, vamos a desarrollar la guía de alguna pregunta de ejercicio de hortalizas. Antes que nada, aquí puse dos fórmulas, ¿no es cierto?, que ya hemos visto, que corresponde al caudal sector cinta y caudal sector goteros. Ahí está la información pertinente, ¿no es cierto?, para poder desarrollar alguna pregunta que está de cada ejercicio. Caudal sector cinta, recuerden, número de camellones o número de hileras por largo camellón en metros, número de laterales o número de líneas por cada camellón o por cada hilera, y el caudal de la cinta en litros hora metro lineal. Y si quiero calcular caudal sector con gotero, es lo mismo, la única diferencia está que aquí es el caudal gotero, litros hora, no metro lineal, dividido por la distancia entre emisores. Teniendo esto ya claro, podemos ya partir desarrollando, ¿no es cierto?, estos ejercicios. Aquí está el primero, me dice que el cultivo de melón, hilera simple, ahí está la información, ¿no es cierto? Entonces con esta información yo debo responder número de plantas, número de semillas, número de bandejas, número de fardos o sacos de turba, número de hileras, metros de polietileno mulch, metros de polietileno túnel, metros de cinta, caudal sector, caudal bomba y el tiempo de riego, ¿no es cierto?, para reponer una lámina de 5,2 milímetros. Teniendo ya esa información, ¿no es cierto?, podemos partir con el ejercicio. Ya. Partamos. El número de plantas va a ser la superficie, ¿no es cierto?, metros cuadrados, que son 600 metros de ancho por 80 metros de largo. Y eso nos da una superficie de 48.000 metros cuadrados por 1, porque dice acá que es hilera simple, dividido el marco de plantación, que es de 2 metros por 0,7. Y eso nos da 34.285 plantas. Con ese dato, yo puedo calcular el número de semillas, que era el número de semillas, dividido el porcentaje de germinación, que es 90%, 0,9. Y eso nos da un número de 38.095 semillas. Con el número de semillas, yo puedo sacar el número de bandejas, que es el número de semillas, dividido, ¿no es cierto?, la cantidad de alvéolos que tiene la bandeja, que aquí es 240. Y eso nos da 158,7. O sea, hay que comprar 159 bandejas. Número de plantas, número de semillas, número de bandejas, número de fardos o cantidad de sacos de turba para llenar estas bandejas. Para eso, lo primero es calcular los litros de sustrato. Ese número de bandejas, 158,7. El relleno que voy a ocupar, o si quieren, con 159, da exactamente lo mismo, por 4,5 litros. Y eso nos da 714 litros. El número de fardos
Los 714 litros dividido los litros que hace el fardo. Aquí en el ejemplo, 250 litros. Y eso nos da 2,85. O sea, son 3 fardos de turba. O 3 balas, también se llama. Entonces ya tengo el número de fardos. Ahora debo calcular el número de hileras, ¿no es cierto? El número de hileras es el frente de plantación, 600 metros, dividido la distancia entre hileras. Y eso nos da 300 hileras. Entonces ya tengo el número de hileras. Metros de polietileno mulch y metros de polietileno túnel. Aquí es súper simple. Nosotros ya sabemos que los rollos vienen de 1000 metros. Entonces lo más práctico es calcular los metros lineales de hileras o de camellones. Entonces, los metros lineales de camellón o de hilera, da exactamente lo mismo, serán las 300 hileras por el largo de hileras, que son 80 metros. 300 por 80, eso nos da 24.000 metros lineales. Entonces, con ese dato, los metros de mulch, 24.000, los metros polietileno túnel, aquí mejor tu polietileno, también son 24.000 metros. Tengo metros de mulch, metros de túnel, metros de cinta, metros lineales de cinta, solo metros de hilera, 24.000 metros, por la cantidad de líneas que yo tenga por hilera o por camellón. Y acá me dice que yo tengo 2 laterales, o sea, por 2. Eso nos da 48.000 metros lineales de cinta. Ahora vienen las preguntas de riego, ¿no es cierto? Y esas preguntas de riego me pregunta caudal sector, caudal bomba y el tiempo de riego para una lámina bruta de 5,2 milímetros. Entonces, primero que nada, tengo que ver las hileras sector y la superficie del sector. Esos datos son interesantes. Entonces, tengo 300 hileras dividido el número de sectores, que son 4. Y eso nos da 75 hileras. Aquí son 48.000 metros cuadrados dividido 4 sectores. Eso nos da una superficie de 12.000 metros cuadrados por sector. Entonces ya tengo 75 hileras por sector, ¿no es cierto? Con esos datos ya puedo trabajar. Entonces lo primero que debo calcular es el caudal sector. Caudal sector. Entonces repasemos. Número de hileras, 75. 75 hileras. ¿Por de qué largo? 80 metros. 80 metros. Por 2 laterales, cada camellón, por el caudal de 5
litros hora metro lineal. 5 litros hora metro lineal. Entonces eso nos da 75 por 80, por 2 y por 5. Eso nos da un caudal sector de 60.000 litros la hora. El caudal bomba corresponde al caudal sector para 60.000 litros la hora partido por 60, porque el valor me queda expresado en litros por minuto. Y eso nos da un caudal bomba de 1.000 litros por minuto. Para que no se acuerde, yo tengo aquí mi camellón, ¿no es cierto? Está mi camellón. En ese camellón están las plantas, ¿no es cierto? Hilera simple. Entonces ese camellón tiene un lar. Pero en ese camellón yo tengo, ¿no es cierto?, la línea, la cañería de PVC o la Life o la planza, el polietileno, y de ahí salen las líneas de riego, que para nosotros son las laterales, y en el ejemplo decía que eran 2 laterales, entonces ahí en el dibujo se ven las 2 laterales. Entonces ya tengo el dato del caudal sector y el caudal bomba. Me falta calcular el TR. Y para el TR, superficie, y acá ya tengo el dato final, que es lámina bruta, o sea, la lámina real de agua, que ya lo dividí por la eficiencia del sistema. Superficie 12.000 metros cuadrados, 12.000 metros cuadrados, y la lámina bruta 5,2 milímetros, o sea, 5,2 litros por metro cuadrado. Entonces, para mí, el agua total va a ser los 12.000 metros cuadrados por los 5,2 litros por metro cuadrado. Se van los metros cuadrados, 12.000 por 5,2, eso nos da 62.400 litros. Esa sería la cantidad de agua a reponer, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de riego, si ustedes se dan cuenta, la información ya la tengo. En el caudal sector, 60.000 litros en 60 minutos o en una hora. Y hay que reponer 62.400 litros. Y eso nos da 62,4 minutos. Ahí ya tengo los datos del cálculo de caudal sector, caudal bomba y el tiempo de riego. Entonces ahí ya estaríamos listos con el primer ejercicio. Vamos al segundo. Similar. Aquí estamos hablando de un cultivo de lechuga. Y este cultivo de lechuga tiene una superficie de 31.200 metros cuadrados. Entonces lo mismo. Número de plantas. Superficie, 31.200 metros cuadrados por el número de hileras. Aquí dice que hilera doble. Entonces por 2. Dividido el marco de plantación, 0,65 metros por 0,25 metros. 31.200 por 2 dividido 0,65 por 0,25. Y eso nos da una cantidad de plantas de 384.000 plantas. El número de semillas es el número de plantas dividido el porcentaje de germinación, que aquí es 98%. Eso nos da 391.836 semillas. Con el número de semillas, yo calculo el número de bandejas.
391.836 dividido por los alvéolos de la bandeja por 32. Eso nos da 907 bandejas. El número de fardos, debo calcular los litros de sustrato. Entonces los litros de sustrato va a ser igual a ¿qué? Al número de bandejas por el volumen de la bandeja, que es 4,8 litros. Y eso nos da 4.353,6 litros. El número de fardos, los litros totales, 4.353,6, dividido el volumen del fardo, que dice que es de 300 litros. Y eso nos da 14,51, o sea, son 15 fardos o 15 bolsas de turba. Número de plantas, número de semillas, número de bandejas, número de fardos, más listo. Siguiendo, ahora viene el número de hileras. Número de hileras. Frente de plantación, dividido la distancia entre hilera. Y eso nos da 800 hileras. Metros de línea de goteros. Metro lineal goteros. Es el número de hileras. 800 por el largo, 60 metros, por el número de laterales. Y este proyecto tiene una lateral, es por 1. Y eso nos da 48.000 metros lineales de cinta. Y de nuevo, ya llegamos a la parte del riego. Entonces, al igual que lo anterior, necesito los datos de número hileras sector, que son 800 hileras, dividido la cantidad de sectores, que son 6. Y eso nos da 133 hileras. Y la superficie del sector, sector, son los 31.200 metros cuadrados dividido los 6 sectores. Y eso nos da 5.200 metros cuadrados. Aprovechemos el tiro del valor y calculemos la demanda de agua, ¿no es cierto? O antes le llamé también agua total. El agua total son los 5.200 metros cuadrados por los 4,8 litros por metro cuadrado. Y eso nos da un consumo de agua de 24.960 litros. Entonces tengo datos. Entonces aquí hay que calcular primero el caudal sector, pero miren acá. Aquí me dice que es, con los datos que tengo, litros hora, ya sé que es gotero. Y para eso requiero un número de hileras, ¿no es cierto? Entonces calculemos. Caudal sector gotero. Entonces, número de hileras
133 por un largo de 60 metros por la cantidad de laterales, que es 1, y el caudal del gotero es 1,8. Por una lateral, por un caudal de 1,8. 1,8 litros la hora, dividido la distancia entre emisores, que sería 0,4 metros. 133 por 60 por 1 por 1,8 dividido 0,4, caudal sector gotero, eso nos da un valor de 35.910 litros la hora. Caudal bomba, 35.910 litros la hora, partido por 60 para que litros por minuto. Eso nos da 598,5 litros por minuto. Ahí tengo el caudal de la bomba. Si estuviéramos en hidráulica o diseño de riego, ya con ese dato yo podría calcular el diámetro. Y el tiempo de riego, calculamos ya el agua total de la demanda, que eran 24.960 litros. 24.960 litros. Eso es lo que hay que reponer. Pero mi equipo me entrega 35.910 litros en 60 minutos y hay que reponer 24.960 litros en X tiempo. 24.960 por 60 dividido 35.910. Eso nos da un tiempo de riego de 41,7 minutos por sector. Y como son 6 sectores, horas, riego, total, día, 41,7 minutos por 6 sectores, eso nos da 250 minutos. Y ahí nos da la cantidad de tiempo que el equipo va a estar trabajando, ¿no es cierto?, durante el día. Ahí está el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Ahora tenemos un cultivo de repollo. Si uno mira la información, es la misma. La única diferencia ahora que tenemos ahí un valor de lámina neta y me están pidiendo un cálculo de un producto químico. Pero importante, esa lámina neta, que hoy día también se llama agua fácilmente aprovechable, yo la debo pasar, ¿no es cierto?, a mi lámina bruta, y la lámina bruta va a ser 4,2 dividido la eficiencia del sistema de riego, que es por ciento gotero, que es 90%, entonces 4,2 dividido 0,9, eso nos da 4,66 litros por metro cuadrado. Siempre debo calcular o trabajar con las láminas brutas o las necesidades brutas. Lo mismo, número de plantas, superficie, 280 metros por 50 metros de largo. Estos son 14.000 metros cuadrados. 14.000 metros cuadrados por 1, porque le era simple, dividido el marco de plantación, 0,75 metros por 0,4 metros. Y eso nos da una cantidad de plantas de 7.466
plantas. Con ese dato, calculo el número de semillas. 7.466 plantas, dividido la germinación, un 95%. Eso nos da 7.859 semillas. El número de bandejas, el número de semillas, dividido los alvéolos, 280 alvéolos. Eso nos da 28 bandejas. Y el número de fardos, necesito los litros de sustrato. Mira, aquí lo voy a hacer de otra manera, más corta. Es lo mismo, pero sería los números de bandejas, 28, por los litros de la bandeja, 4,8, dividido volumen del fardo, 250 litros. 28 por 4,8 dividido 250, eso nos da 0,53 fardos, o sea, yo debo comprar un fardo. Número de plantas, número de semillas, número de bandejas, número de fardos. Estamos listos con eso. Número de hileras. De nuevo lo mismo. Si usted se cuenta, los ejercicios son todos similares. A medida uno que va complicando un poco, puede ir indicando datos. Esto es como una asesoría de cero. Aquí nos falta ver análisis de suelo, recomendaciones de fertilizantes, etc. Número de hileras es el frente de plantación, dividido la distancia entre hileras. Eso nos da 373,3. Ahí ya yo aproximo a 374. Para cerrar un número entero, ¿no? Entonces tengo 374 hileras. Número de hileras. Metros de cinta, metros lineales de cinta, el número de hileras por el largo y por el número de laterales, que aquí dice que son 2 laterales. 374. Esto nos da 37.400 metros lineales de cinta. Ahí ya tengo el dato para partir con riego. Caudal sector, caudal bomba y tiempo de riego para una lámina bruta de 4,66 litros por metro cuadrado. Entonces, superficie sector, 14.000 metros cuadrados dividido el número de sectores, 4, eso nos da 3.500. 3.500 metros cuadrados. Mi lámina bruta, o necesidad bruta, es de 4,66 litros por metro cuadrado. Y mi demanda de agua, o también le puse agua total. Agua total es de mis 3.500 metros cuadrados por los 4,66 litros por metro cuadrado. Eso nos da una lámina o una cantidad de agua por sector de 16.310 litros. Entonces ya con esa información
yo puedo calcular el caudal sector, que son la cantidad de hileras. El número de hileras, que nosotros ya vimos, era 374, ¿no es cierto? Y si yo la divido por el número de sectores, me da la cantidad de hileras por sector, que eso no lo hice, ahora lo hago. Eso me da 93,5. Entonces aquí conviene al tiro decir que son 94. Podemos dejar una hilera con 94 y otra 93, 93, 93. Y ahí ya hacemos los sectores. Entonces serían 94 hileras de 50 metros de largo por 2 laterales por un caudal de cinta de 5 litros hora metro lineal. 94 por 50 por 2 y por 5. Eso nos da 47.000. Eso nos da 47.000 litros la hora. El tiempo de riego entonces, 47.000 litros en 60 minutos. Y hay que aplicar 16.310 litros en un sector. 16.310 por 60 dividido 47.000. Eso nos da un riego por sector de 20,8 minutos. ¿Sí? Y la última pregunta corresponde a la aplicación de Terrasol. Entonces, para esos datos, superficie, dosis producto, mojamiento. La superficie, 14.000 metros cuadrados, 300 y 600. 14.000 cuadrados, dosis de producto, 300 cc por HL y mojamiento 600 litros la hectárea. Y la pregunta me dice, indique dosis de producto. Entonces aquí uno tiene opciones. Me dice acá que son 600 litros en 10.000 metros cuadrados. ¿Cuántos litros en 14.000 metros cuadrados? Ahí te calculo el volumen total. 14.000 por 600 dividido 10.000. Eso nos da 840 litros de agua que yo debo usar en esos 14 metros cuadrados. ¿Y cuánta dosis yo aplico en esa agua para ver la cantidad de producto que debo comprar? Me dice que son 300 cc por hectolitro. ¿Y qué es un hectolitro? 100 litros. Ahí tengo la regla 3 simple. 840 por 300 dividido 100. Y eso nos da 2.520 cc. O sea, debo comprar 3 litros de ese producto para hacer la aplicación correspondiente en estos repollos. El último ejercicio, aquí ya nos pasamos a un invernadero. Entonces aquí ya son otras cosas que debo tener presente, ya que me pide, aparte de los datos que ya pedíamos anteriormente, me está pidiendo calcular, ¿no es cierto?,
alguna pregunta de fertilización en función de la extracción en toneladas. Ya. Me dice que es un cultivo de invernadero. Son 4 naves pareadas de 7 metros. Entonces, si esto yo lo dibujo, ahí tengo 1, 2, 3 y 4. No me queda tan derecho, pero se entiende el dibujo. Siete metros, 7 metros, 7 metros, 7 metros. Aparte de eso, yo debo ya entender cuántas mesas van por invernadero. Como son naves de 7, normalmente en tomate, pepino, pimentón y berenjena, van 1, 2, 3, 4. Son 4 mesas por cada nave. ¿Ven? Y tengo el dato. Aparte me dice que son 3 sectores. Aquí vamos a hacer una corrección. Por el número de hileras no me conviene, así que vamos a trabajar mejor con 2 sectores. Aquí me equivoqué, así que lo corregimos. Entonces, ahí sería el sector 1 y el sector 2. Ya. Aquí un poco distinto por la distribución de plantas por nave. Aquí conviene calcular para el número de plantas en invernadero. Esto me puede ser aire libre, pero en invernadero prefiero hacerlo así. Yo puedo indicar el número de hileras, que son 4, 8, 16 hileras, ¿no es cierto? Por el largo. Nave de 7 metros, 4 naves. Y aquí le vamos a dar un largo de 40 metros, que es el largo máximo para mí en madera. Entonces 16 hileras de 40 metros. Y esto se divide por la distancia sobre hilera. 0,2 metros por 1, porque esto es hilera simple. 16 por 40 dividido 0,2. Y eso nos da 3.200 plantas. Número de semillas, las 3.200 plantas dividido la germinación 0,94. Eso nos da 3.404 semillas. Número de bandejas, 3.404, dividido el alveolo, 240 alveolos. Eso nos da 14,18 bandejas, o sea, 15 bandejas. Y el número de fardos va a ser igual a ¿qué? A las bandejas, 14, perdón, bandejas por un litro de bandeja, 4,5 litros, dividido el volumen del volumen del fardo, 300 litros. Por 4,5 dividido 300. Eso nos da
0,21 fardos. Número de plantas, número de semillas, número de bandejas, Número de hileras, ya sabemos que son. Número de hileras, aquí no se calculan, pues ya sabemos, son 16 camellones por 1, o sea, 16 hileras. Dato importante, ¿eh? Acá el número de plantas, uno acá a veces dice que son 39 metros. 39 metros. ¿Por qué? Y eso también es más práctico. Yo lo calculé por 40 porque dije que la nave era de 40, pero a veces en el invernadero, uno tiene el invernadero, ¿no es cierto? Acá, pero la mesa no llega de punta a punta. Entonces, uno calcula por 39 metros. Ahí depende cómo quieran calcular ahí. Por 40 por 39. Pero este ejercicio lo vamos a calcular por 40, como el primero de invernadero. Entonces, ahí se dan cuenta por qué después se comienza a restar los frentes. Y ahí depende de cada invernadero, porque hay gente que deja medio metro en cada punta, entonces 39. O hay gente que deja 1 metro al final y medio metro al inicio. Entonces ahí hay que multiplicar por 38,5. Entonces ahí hay que ver bien. Pero el primero que vamos a hacer, que es este, lo vamos a hacer por el largo total. Pero lo ideal es que uno le reste los frentes y el final de cada mesa. Metros de cinta son las 16 hileras por 40 metros y por los dos laterales. 16 por 40 y por dos laterales, eso nos da 1.280 metros. Si lo hiciera, pensando que la mesa te mide 39 metros, uno lo calcula así, 16 por 39 por 2. Ahí me da 1.248 metros. Pero ahí también le tienen que sumar el pedazo que va a entrar a la cinta, el pedazo que hay que cortar para hacer cerrar la cinta al final. Entonces ahí es conveniente ya calcular esos valores. Entonces ahí uno juega con esos metros o centímetros de más. Ahora ya nos vamos al caudal sector. Entonces, caudal sector. Número de mesas, 40. No, me equivoqué, perdón. Ese era el largo. 8 mesas por 40 metros por 2 laterales por caudal 4 litros hora. 4 litros hora. 8 por 40 por 2 y por 4. Eso nos da 2.560 litros la hora. Caudal bomba, 2.560 litros partido por 60. 42,6 litros por minuto. La lámina bruta, 6,2. Perdón. Lámina bruta, 6,2 milímetros, o sea, 6,2 litros por metro cuadrado. Superficie sector sería 14 por 40. Eso nos da 560 metros cuadrados. Entonces, el agua total a aplicar, 560 metros cuadrados por los 6,2 litros por metro cuadrado. Eso nos da 3.472 litros de agua.
El TR entonces, el equipo me entrega 2.560 litros en 60 minutos. Y hay que aplicar 3.472 litros. Dividido 2.560. Eso nos da 81,37 minutos el sector. ¿Sí? Y la fertilización, nosotros ya sabemos que el invernadero es de 28 por 60. Eso me da 1.680 metros cuadrados. Dato que necesito, número de plantas, 3.200 plantas. 3.000, número de plantas, 3.280 plantas en 1.680 metros cuadrados. Generalmente uno calcula para 5 o 6 kilos por planta acá en la zona, que ya que dejamos 5 o 6 pisos. Entonces calculemos que vamos a sacar 6 kilos por planta. Temporada de junio, julio a diciembre. Entonces 3.280 por 6. Eso nos da 19.680 kilos de tomate a producir. Entonces ya con ese dato yo me puedo ir a la tabla. Entonces vamos a anotar estos datos acá. Nitrógeno me dice que son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, si no me equivoco. Nitrógeno 3.25. Fósforo 0.75. Cinco potasio. Magnesio 0.35. Magnesio 0.35. Y el calcio 0.4. Estas son unidades por tonelada. Entonces, esto es súper simple. Yo lo multiplico por 19.68 toneladas, 19,68, 19,68, 19,68, 19,68. 3.25 por 19.68. Esto nos da que hay que aplicar 63,96 unidades de nitrógeno. De fósforo, 14,76 unidades de fósforo. De potasio, son 98,4 unidades. De calcio, 7,87. Y de magnesio, perdón. No está bien. Puede que me haya equivocado, pero la idea es que el procedimiento. Y magnesio, 0.35. Eso nos da 6,88 unidades. Entonces, teniendo las tablas de extracción, uno ya puede calcular las cantidades. Obviamente después esto se pasa con los fertilizantes, pues no sé, pues, fuentes, nitrato de potasio,
nitrato calcio, nitrato magnesio, sulfato potasio, sulfato magnesio. Ahí tienen que ver ustedes qué fertilizantes se van a recomendar. Aquí estaríamos, entonces nos estamos viendo. Chao, chao.